Hola, buenos días. A quien quiera que esté ahí escuchándome. Pues decidí hacer esta pequeña plática para conmemorar un evento muy importante en mi vida. Hace 10 años exactamente, el 1 de marzo de 2012, decidí cambiar de carrera. Ahora, ¿por qué esto pudiera ser relevante, no? O sea, todos escogemos una carrera o un rumbo en la vida. Pues decidí compartirlo sobre todo porque entre mis amigos, entre mis conocidos, en la familia, hay muchas personas que están un poco confundidos, confundidas, un poco preocupados o preocupadas sobre lo que están haciendo con su vida y sobre lo que viene, ¿no? Sobre si estarán tomando las mejores decisiones, eh, si a lo mejor han cometido errores, si han tomado la decisión adecuada sobre su vida, sobre su carrera, sobre su destino profesional. Entonces esta plática pues es para todos ustedes, quienes en algún momento han dudado sobre si lo que están haciendo es lo correcto. Hace 10 años yo decidí cambiar de carrera, sin embargo, yo egresé hace 14 años. En el 2008, a finales de 2008, egresé como ingeniero en mecatrónica por la Universidad La Salle de Pachuca. Quienes ya me conocen, más o menos saben esta historia, y para quienes no me conocen, pues es importante que la sepan. Yo no escogí mi carrera de acuerdo a mis gustos. Pues, como muchos de ustedes saben, soy del municipio de Tlachinol, algunos conocen a mi familia, algunos no, tal vez, pero vale la pena mencionar que la razón por la que yo no escogí mi carrera es porque realmente no tenía muchas opciones. En ese momento mi mamá no tenía la posibilidad de darme la oportunidad de estudiar lo que yo quisiera y tampoco había como muchos gustos que yo tuviera, digamos, muy bien definidos. Inclusive, que será a finales todavía del bachillerato, yo pensaba que iba a estudiar psicología, o sea, ni siquiera la ingeniería, ni siquiera algo que me pasara por la mente. Debido a una mala experiencia con algún profesional de la psicología, fue que decidí que ya no lo iba a hacer. Y entonces decidí que iba a estudiar mercadotecnia, porque me encantaba la parte creativa, la parte de la publicidad. Yo veía, me acuerdo, los comerciales de Coca-Cola, por ejemplo, cuando estaba la guerra fuertísima entre Coca-Cola y Pepsi. Y yo decía, bueno, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención. Sin embargo, a la hora de decidir, pues no tenía muchas opciones. Hice por ahí algunos exámenes de admisión, quedé, pero no estaba convencido realmente. Entonces, yo estudié en el sistema Colegio de Bachilleres en el plantel San Chinol y en ese momento yo no quería estudiar ahí tampoco. Sentía que necesitaba una oportunidad un poquito mejor para aprovechar, pues a lo mejor un poco más el potencial. Sin embargo, yo lo platiqué con el director en ese momento y me dijo, mira, esta es la oportunidad que tienes, deberías aprovecharla. El Colegio de Bachilleres tiene muchos concursos, tiene muchos eventos, entonces pues aprovechalos. Y tal cual así lo hice. Mientras estuve en el sistema de Colegio de Bachilleres, fui a tantos concursos como pude, varios de ellos los gané, algunos no. Fui a tantas demostraciones como pude, también artísticas, a lo mejor algunas deportivas. Y bueno, entre tanto que me di a conocer entre el sistema, en ese momento llegué a conocer al que era el director general del sistema, y él era estudiante de la Universidad de La Salle Pachuca. Entonces, de algún modo, él me mete la idea de estudiar en La Salle, eh, me recomienda por ahí con el entonces director de la Escuela de Ingeniería, y se da la oportunidad, me hacen una llamada, me ofrecen una beca, me parece que era entonces del 80% o algo así. Y sin embargo, digamos, con el restante 20% que había que pagar, era incluso más de lo que se pagaba en una escuela pública. Entonces, bueno, una escuela mucho más económica. Entonces, pues definitivamente no la podía tomar. Hablé con él, le dije que no se podía, que yo necesitaba más. Y total que al final, pues sí, me dicen, ¿sabes qué? Sí, te vamos a dar una beca, pero tiene que ser, una beca completa, perdón, pero tiene que ser en alguna de las carreras que ofertamos en ingeniería, que es ingeniería mecatrónica o ingeniería en cibernética. Y la verdad es que yo jamás había escuchado hablar de ninguna de las dos carreras. Literalmente escogí mi carrera
porque mecatrónica en ese momento me sonó mejor. pero, pero fue una decisión más que nada por la oportunidad de estudiar en una institución tan buena y a la que le tengo tanto cariño como es la Universidad de La Salle de Pachuca, que yo escojo esa opción. Entonces, pues decido estudiar ahí, ya no me presento a las otras opciones que había tenido, que había hecho examen, y empiezo a tomar mis materias, ¿no? Y entonces, algo muy curioso, no recuerdo si fue directamente desde el primer semestre o hasta segundo, pero conozco lo que es el desarrollo de software. En ese entonces, con la querida maestra Wendy, buenísima para la programación, y descubro que es algo padrísimo. O sea, incluso yo lo relaciono un poco con las actividades artísticas por el hecho de que en el desarrollo de software se requiere mucha creatividad. Y me gustó mucho. Creo que era medianamente bueno para hacerlo y pues hasta ahí se quedó, ¿no? Cuando iba un poquito más adelante en la carrera, inclusive, algunos conocidos me dieron la oportunidad de hacer mis primeros programas y recuerdo que incluso con lo que me pagaron por hacer esos desarrollos, pues realicé, creo que compré por ahí mi primera computadora, realicé algunos viajes, y bueno, cosas sobre todo relacionadas con la escuela, no creo que andaba paseando, pero, pero vaya, o sea, como que había encontrado en el desarrollo de software una oportunidad de negocio. Sin embargo, aunque eso está un poco involucrado con la ingeniería mecatrónica, sobre todo en la parte de programación, de algoritmos, para robótica principalmente o para electrónica, pues no era la parte más fuerte. Total que me graduó de la carrera en el 2008 y decidí, bueno, algo muy importante antes de eso, súper importante, cuando iba, me parece, en quinto, sexto semestre, tuve la oportunidad de participar para una pasantía, si se le puede llamar, o algunas prácticas tal vez, no sé cómo llamarle, en lo que en ese entonces era Chrysler en la Ciudad de México, junto con algunos compañeros que estaban por egresar de la carrera de cibernética, por decisión del ingeniero Ramón Aldana, que era el director de la carrera de ingeniería, pues me dan la oportunidad de participar, ¿no? Entonces voy a las entrevistas, me fue bastante bien, la verdad es que para mi edad y para lo que yo tenía de conocimiento, dejé una buena impresión entre los gerentes con los que platicamos. Regresamos a la universidad y platicando con el ingeniero algunos días, meses después, no recuerdo, cuando ya se tenía que decidir quiénes iban a ir a esa pasantía, el ingeniero habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? Causaste buena impresión entre las personas de Chrysler y pues están sugiriendo que tú seas una de las personas que se queden. Sin embargo, cuando yo había ido a las entrevistas, recuerdo en particular a uno de los gerentes que me dijo, ¿sabes qué? Tú estás muy joven todavía. El hecho de que te dejáramos hacer tus pasantías aquí con nosotros, más que ayudarte, sería perjudicarte, porque él cuenta una historia personal en la que un familiar le pasa exactamente lo mismo y decide ya no regresar a la escuela, porque conoce el dinero, porque empieza a ganar bien y decide que no es necesario terminar su carrera. Entonces me dice este gerente, ¿sabes? Si yo te doy la vía libre para entrar a esto, a lo mejor te voy a perjudicar más de lo que te ayudo. Y sabes, yo me voy a encargar de que si en caso de que los compañeros te elijan, yo oponerme a que lo hagan por el bien de tu futuro, ¿no? Entonces volvemos nuevamente más adelante, cuando me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Causaste buena impresión, se está sugiriendo que tú seas una de las personas, sin embargo, tanto uno de los gerentes como yo en lo personal hemos decidido que no seas tú quien vaya y vamos a proponer algunas de tus compañeros que también participaron. A mí obviamente eso me decepciona un poco, sin embargo lo entendía. También, digo, estaba en quinto semestre, ¿qué podía saber yo que podría aportar a la industria? ¿No? Porque aparte eso es algo que a veces cuando somos estudiantes tenemos esa idea, que vamos a ir a aportar algo, cuando la realidad es que se va a aprender. Cuando eres estudiante te enseñan algunas bases, sobre todo creo que se trata un poco de forjar el carácter sobre lo que te puedes enfrentar realmente cuando estés en el mundo laboral. No es tanto el conocimiento, eso es muy importante. O sea, sí te van a enseñar cosas que pueden servir, que a lo mejor te van a dar una guía en caso de tener que resolver un problema, pero la universidad o la preparación formal no es para que tú salgas a comerte el mundo, como muchas veces decimos, es para que salgas a aprender del mundo, para que conozcas, para que tengas la oportunidad
de ver realmente cómo se desarrolla el ambiente laboral en el mundo real. Evidentemente yo no podía aportar gran cosa, sin embargo sí me decepcionó un poco. Le escribí a este gerente, yo tenía su tarjeta y le dije, me decepciona un poco, sin embargo entiendo su postura. Y él me contesta, sabes, no te preocupes, cuando llegue el momento y tú seas egresado, pues tienes las puertas abiertas para trabajar aquí con nosotros. Y eso, que te lo digan en quinto semestre, saber que vas a tener la oportunidad de trabajar en una empresa tan importante como lo es Chrysler, pues era genial para mí. Dije, bueno, una cosa menos por qué preocuparme, tengo trabajo ya cuando salga. Entonces, continuamos con la educación. Egreso en 2008 y dije, bueno, yo ya tengo trabajo, o sea, no tengo realmente por qué preocuparme. Recuerdo incluso que a la par había estado haciendo la gestión para ir a hacer mi maestría. Yo tenía ganas de irme al extranjero y en ese entonces llevaba los trámites pues un poco avanzados para ir a estudiar a Escocia. ¿Y qué pasa? Pues que no sé si ustedes recordarán, pero en el 2008 se viene una crisis fuertísima, la crisis inmobiliaria que inició en Estados Unidos y que evidentemente tuvo efecto en muchas empresas que tienen relación entre México, Estados Unidos y todo el mundo. Y una de esas empresas pues fue Chrysler, ¿no? Chrysler me parece que en ese momento, no conozco el término exacto, algo así como una quiebra. Y creo que posteriormente la termina comprando otra empresa. La verdad es que no estoy seguro, pero bueno, cuando yo me comunico o trato de comunicarme con las personas, pues ya no hay un lugar para mí, ¿no? Entonces, yo tenía digamos, la parte final de la carrera, ya te contaba con el hecho de que iba a tener un trabajo y que, y que y me topo con esta sorpresa, ¿no? La parte la parte económica, la parte de la crisis, definitivamente en ese momento me afectó y tuvo un impacto negativo, pues, en la parte emocional también. También estaba la opción de de irme a estudiar. Sin embargo, pasa algo súper importante. En ese momento es cuando conozco a Angie. Quienes no sepan quién es Angie, pues ella es mi esposa. La conocí en el 2008, prácticamente al final de la carrera. Digo yo que le digo a ella que nos conocimos en el momento preciso de la vida, porque si lo hubiera conocido antes, seguramente de entrada, pues yo no habría sido la misma versión de la persona que fui al final de la carrera, y tampoco habría tenido pues mucho tiempo como para dedicarlo a una relación. Entonces, la conozco a ella, nos hacemos novios y decido que no quiero irme del país, que quiero quedarme en México y que, pues, ante la no oportunidad, digamos, de ya tener un trabajo, pues tendría que buscar nuevamente qué hacer. Sin embargo, igual para algunos que me conozcan y que me conozcan de mucho tiempo sabrán que no soy la mejor persona para lidiar con el estrés. De hecho, es una digamos, de las características negativas más importantes de mi personalidad, que me estreso mucho, y me estreso mucho porque desde, si no mal recuerdo, segundo de primaria, siempre fui el primer lugar en todo lo que hacía en la escuela. Y no lo digo como algo para presumir, sino como una referencia, ¿no? De que la escuela para mí fue importante siempre desde niño hasta que salí de la universidad, siempre buscando ser un gran profesional, bueno, ser muy disciplinado, muy profesional en la parte académica. Cuando yo veía a algunos de mis compañeros, sobre todo de la carrera de cibernética, y los veía como muy relajados, digamos, yo decía, bueno, cada quien lleva las cosas a su punto, ¿no? Y recuerdo mucho los consejos de uno de mis amigos de Chusa, que es súper relajado, una gran persona igual, gran personalidad también, que mencionaba el hecho de que a veces no vale la pena no dedicarse tanto. Y sin embargo yo lo decía, no, sí es importante dedicarse, ser el mejor, ser el más, con el mejor promedio y ese tipo de cosas, ¿no? Hoy en día, para no hacer cuento largo en este tema, la conclusión a la que he llegado y la que quiero transmitir es, no lo vale, de verdad no lo vale. O sea, no quiero decir con esto de que debe ser una persona que te valga la escuela y que no le eches ganas, pero a veces ese sacrificio extra se tiene que pagar con algo, y generalmente ese algo es la salud.
Entonces, cuando platicaba hace unos días con algunos de mis familiares, les decía, sabes, debe haber un equilibrio. Es buena y es importante echarle ganas a la escuela y a lo mejor, si lo puedes lidiar, pues es bueno ser el mejor. Pero también es muy importante la parte social. O sea, no puedes dejar de lado, porque debe haber un equilibrio entre tu salud mental, entre tu salud emocional y a lo mejor la parte académica. Entonces, en corto, si yo volviera, lo que muchos decimos, ¿no? Si pudiera volver el tiempo atrás, a lo mejor a cualquier etapa de la educación, tal vez me la llevaría un poco más tranquila. No, seguramente me la llevaría un poco más tranquila, ya no buscaría esta parte de tratar de ser el mejor siempre, porque sí es importante echarle ganas, pero cuando sales al mundo real sales con personas y no sales a competir, sales a colaborar, a hacer un equipo. Y generalmente nuestro modelo de competencia educativa, donde se premia a los mejores, es algo muy individualista. Entonces, creo que eso no se toma muy en cuenta cuando debería ser lo más importante. Así, en las cosas de que no nos enseñan en la escuela, yo creo que es no eres un individuo, eres una persona que forma parte de una sociedad y que debes colaborar y que a veces debes dejar atrás el ego para lograrlo. Sí vale la pena esforzarse, no se trata de salir como ni el peor ni el mejor, pero buscar un punto intermedio. Pues total que cuando yo salgo de la carrera y que estaba con todo ese estrés de toda mi vida, haberme dedicado tanto a la escuela y haber tratado de ser siempre el mejor, pues estaba muy cansado de estudiar y no tenía ganas de inmediatamente dedicarme. Y cometí el primer peor error, ¿no? Posterior a salir de la escuela, que es dejar de estar activo, porque decidí que quería descansar un momento. Me tomé medio año para descansar, para relajarme un poco de todo el estrés que había sido la parte escolar. Y cuando decido integrarme nuevamente al mundo laboral, bueno, tengo por ahí algunas opciones. Decidí que quería tomar la de trabajar en la mina en Otongo. Y estaba, pues, un poco orgulloso de eso. El puesto que tenía, pues, era bueno. El salario, pues, también era bueno. Sin embargo, no me sentía a gusto. Y eso es algo muy, muy importante porque se cataloga a nuestra generación, la generación millennial, como la generación de cristal, la generación que no aguanta. Y a lo mejor en ese momento yo podría pensar que sí había un poco de razón, porque yo no me sentía cómodo, sentía que estaba en un ambiente laboral extremadamente tóxico, y no necesariamente porque era una mina, sino porque el ambiente laboral era muy malo. O sea, se buscaba castigar incluso a quien proponía innovar, una cero apertura a hacer cosas nuevas. Y también, digamos, la parte que para mí era muy, muy, muy importante, que era la creatividad, y era totalmente cerrada. O sea, prácticamente todo lo que se tenía que hacer era a través de lo que ya estaba dicho, de lo que estaba hecho, todas las propuestas. Incluso recuerdo que alguien me dijo, ¿sabes qué? Aquí las propuestas vienen solamente del gerente. O sea, si es una propuesta, aunque sea mejor, ¿no? Aunque tengas una propuesta que vaya a mejorar los procesos, si no vienen del gerente, no se aceptan. Y pues eso es algo que para mí era muy, muy malo, un ambiente totalmente malo. Entonces esa fue mi primera experiencia en la industria y fue una experiencia muy mala. E incluso yo llegué a cuestionarme, oye, ¿sí es esto lo que quieres hacer? 4 años y medio estudiando mecatrónica para que en este momento ya no quieras ejercerlo. Porque yo aparte no conocía muchas áreas, muchas empresas. Y esa fue mi primera empresa y fue literalmente mi primera decepción. Y recuerdo incluso haber visto mi primer pago. Y digo, en ese momento, para ser recién egresado era muy bueno. Y yo dije, no lo vales. O sea, literalmente no como en caricatura, volteé a ver el cheque y le dije, no lo vales. eh, y decidí que no iba a continuar. Estaba en el momento adecuado. Recuerdo que incluso ya me estaban pidiendo que me mudara a la colonia ahí en Otombo, a la colonia Guadalupe, para que ahí viviera. Y yo no quería. Entonces le dije, le dije al gerente y se enojó muchísimo. Yo creo que si no me mandó a la fregada fue porque era una persona educada. Pero estaba muy molesto porque además había muy altas expectativas por lo que yo traía de background escolar para que yo me quedara. Inclusive cuando decido no quedarme,
recuerdo que muchas personas me lo dijeron, o sea, es que tú ahí tenías una gran oportunidad para crecer, tenías que haberte esperado. Sin embargo, la parte, digamos, la generación de cristal dentro de mí decía, bueno, no es algo que tenga que aguantar, o sea, tengo más oportunidades y decidí que, pues, que iba a explorar otras alternativas. Entonces, salgo de ahí, participo para irme a trabajar a Toluca en una empresa también, en una de la industria. Sin embargo, más bien ya había participado previamente y me hablan justo cuando voy saliendo de la mina y me ofrecen el puesto que no había ganado previamente yo, se lo había ganado alguien más, pero decidió no tomarlo. Así que me hablan, ¿no? ¿Sabes qué? El puesto por el que venías está libre. Y yo, oye, ¿cómo te explico que ya no me quiero dedicar a esto, ¿no? Que quiero buscar otras alternativas. Pues decliné la oferta. Coincide en ese momento también que mi hermano, que estaba en el colegio de bachilleres, eh, se había quedado sin maestro de física. Y dije, bueno, pues me voy a entretener un ratito con esto. Fui a hablar con el director, me conocían ahí, les dije, ¿sabes qué? Dame la oportunidad de tomar los grupos de física, porque aparte para mí la educación es algo que siempre me ha gustado, me gusta mucho dar clases. Así que pedí la oportunidad y dije, bueno, en lo que buscamos qué hacer con la vida. Así que me puse a dar clases, me metí ahí al colegio de bachilleres de Tlanchino, le tomé los grupos y fue una experiencia increíble. La verdad es que esa generación de estudiantes, me recuerdo puntual, que yo al inicio les pregunté a los dos grupos que tenía a cargo que si alguien quería estudiar ingeniería, eh, y fueron una o dos personas tal vez los que lo dijeron, ¿no? Y con mucho orgullo al final del semestre eran más personas las que habían tomado ese gusto, porque además yo soy mucho de la idea de que la educación, sobre todo de las ciencias exactas, a veces es un poco agresiva. A veces se enseña, digamos, de un modo que no es atractiva, de un modo que a lo mejor a veces se queda un poquito en lo teórico o en el imagina lo que puede ser, cuando debería ser algo totalmente enfocado a la práctica. Y a veces también se nos enseña mucho de teoría, que si bien es importante, a veces no es tan relevante. Entonces, yo procuré ser esa clase de maestro mientras estaba en colegio de bachilleres, de tratar de impulsarlos, de tratar de convencerlos de que las ciencias son una buena opción. Entonces, finalmente, me encanta la opción de dar clases y coincide con una oportunidad de una invitación que me hace en ese momento la que ahora es rectora de la Universidad de La Salle Pachuca, para participar en el proyecto en el Colegio Montessori, en ese momento Rancho El Rosal, en Pachuca. Y dije, bueno, o sea, ya vi que me gusta dar clases, creo que puedo ser una buena influencia en los chicos, pues adelante, ¿no? Entonces, me vengo a Pachuca, me vengo a dar clases y no sé si fue por el tipo de ambiente, por el tipo de chicos con los que estaba conviviendo, a lo mejor porque eran un poco más pequeños y evidentemente yo no tenía ninguna formación en pedagogía, pero la experiencia no fue la misma. La verdad es que a mí me encantó, o sea, trabajar en el sistema Montessori es increíble, los compañeros, la dirección, no sé si llamarle metodología o sistema o ideología Montessori es algo hermoso. Y me llamó mucho la atención cuando yo estaba dando clases que realmente eran muy pocas horas académicas las que se dedicaban dentro de la escuela. Realmente, si no mal recuerdo, eran 2 horas y media las que se dedicaban para que todos los que éramos guías o docentes repartiéramos el tiempo para dar las asesorías adecuadas a los niños, a las y los niños. Eh, la metodología me encantó, pero no hubo el mismo, no sé, clic con los estudiantes. Digo, no con todos, pero siento que con la mayoría no fue la misma experiencia que yo tuve en el pueblo. Probablemente yo venía mucho con esa idea de los niños más pueblerinos, a lo mejor más de un ambiente rural, y me topo con niños totalmente citadinos, a lo mejor de un extracto social diferente, en el cual era un poco difícil para mí hacer clic con ellos, ¿no? Sin embargo, a mí me encantó. O sea, a mí de por sí me gustaba mucho dar clases y alguna vez he platicado con mis amigos
Si hubiera dependido de mí, porque tampoco dependió totalmente de mí, y a lo mejor el salario hubiera sido un poquito mejor, a mí me habría encantado quedarme ahí, me habría encantado. Y creo que a partir de ahí surge la idea que después se convierte en el sueño, que yo lo he compartido con muchos amigos y conocidos, que en algún momento yo quiero poner una escuela, pero yo quiero que sea una escuela rural, sobre todo para tener un impacto en la sociedad y también porque ya conocí lo que significa la educación rural. Mi mamá es maestra y ya le tocó trabajar en ambientes así. Y es una experiencia muy bonita, o sea, los niños están un poco menos viciados que los niños de la ciudad. La convivencia con la comunidad es diferente también y es muy bonita. Entonces, ese es el sueño, digamos, hasta ahorita es el sueño de mi vida, que en algún momento lo que realizo dentro de Intelligent Chatbot me permita tener la libertad financiera para poder hacer esto que me gusta, hacerlo por amor. Dar clases es algo que me encanta, que creo que la educación, y lo creo honesta y firmemente, la educación es lo que puede transformar al mundo, es lo que, el motor principal. Educar debería ser la prioridad número uno, no de un gobierno, sino de la humanidad, porque los niños, las y los adolescentes son el tesoro más valioso, el bien más valioso que tenemos hoy en día, porque todavía pueden hacer algo por este mundo, pueden cambiar lo que nosotros como generaciones más adultas hemos hecho mal. Entonces creo que la educación es lo más importante. Me encantó estar en el sistema Montessori, me encantó dar clases. Sin embargo, tuve que salir y recuerdo que en ese momento decidí que iba a comenzar algunos emprendimientos cuando ya no tenía alguna opción laboral. Y empiezo una escuela de robótica, tengo por ahí algunos alumnos, empiezo otros emprendimientos, me parece que igual hice por ahí una revista, bueno, un boletín que distribuíamos en el pueblo con una página web y varios otros emprendimientos que anduvimos intentando ahí y ahora ya con el apoyo también de Angie. Y estaba en ese punto de la vida en el que dices, oye, pues creo que sería buen momento para a lo mejor cambiar lo que estoy haciendo. He descubierto que me gusta dar clases. Recordé que me gustaba también mucho la programación de software y que definitivamente en ese momento tenía la idea de que la industria, no, la industria de mecánica, mecatrónica, eléctrica, electrónica no era para mí porque no me sentía cómodo. Entonces, ¿qué viene ahí? Bueno, platicando con un amigo, me acuerdo, con mi amigo Lalo, él me dice, oye, yo recuerdo que te gustaba mucho la programación, recuerdo que ser algo que querías hacer, ¿por qué no lo intentas? Y dije, bueno, si lo voy a hacer, pues lo voy a hacer con algo que me guste. Y a mí algo que me gusta y siempre me ha gustado son los videojuegos. Y dije, bueno, voy a aprender a hacer videojuegos. Recuerdo que descargué un libro que yo creía que era el ideal para aprender a programar. El internet allá en el pueblo pues no era el mejor, así que me costó un poquito de trabajo encontrarlo y descargarlo. Lo descargo, lo empiezo a revisar, lo empiezo a leer, voy avanzando y llego, no sé, a la mitad del libro, pero les hablo de estos libros de programación, no sé si los hayan visto, pero son, no sé, así de gruesos. Entonces había leído gran parte y digo, ¿sabes? No es lo que necesito. Necesito a lo mejor uno de otra tecnología. Platicando, investigando, descubro un lenguaje de programación que era el que se estaba utilizando para el desarrollo de videojuegos y lo empiezo a estudiar. Empiezo a hacer mis primeros desarrollos. Por ahí todavía debe haber algunos videos en YouTube de los primeros videojuegos que hice. En ese entonces estaba programando para los teléfonos de Windows. Y bueno, descubrí que me gustaba mucho esa parte. Y coincide que platico con uno de mis amigos de la universidad y él me dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando? Y yo dejando totalmente el ego y todo lo que me había caracterizado antes atrás, le digo, ¿sabes? Realmente estoy un poco perdido. O sea, no me gustó la industria, no me gustó lo que estaba haciendo por parte de mi carrera. Me puse a dar clases, sí me gustó, pero pues la paga tampoco es tan buena, así que decidí que quería aprender a programar.
y me dice, oye, ¿y qué estás programando? Bueno, estoy programando videojuegos con el lenguaje C Sharp. ¿C Sharp? Sí, C Sharp. No, pues, ¿qué crees que es el que utilizo yo y es el que se está utilizando en la programación de software? Eh, si le echas ganas y aprendes, pues a lo mejor cuando haya una oportunidad, pues yo te voy a hablar. Vale, ¿no? Genial, muchas gracias. Me pongo a estudiar, le echo más ganas, seguí programando y pasando algunos meses, me habla este amigo y me dice, ¿qué pasó? ¿Sí le echaste ganas? ¿Sí seguiste estudiando? Sí, y a ver, mándame algo que hayas hecho. Se lo mandé, lo revisó. Cabe aclarar que esta persona es tal vez el mejor programador que haya conocido yo. Eh, y me dice, sabes, a lo mejor tienes por ahí algunos errores, pero seguramente lo vas a aprender, seguramente lo vas a lograr. Se va a abrir una oportunidad de programador junior aquí en la empresa. Entonces, si te interesa, pues le voy a platicar de ti al jefe y pues a lo mejor te den la oportunidad. No, pues genial, sí, por favor. Muchas gracias, ¿no? Pues estaba muy nervioso yo, me llaman a la entrevista, me preguntan, ¿no? Que cuál era cuál era la experiencia que tenía, pues evidentemente no tenía ninguna experiencia más lo que había estudiado. Sin embargo, este amigo pues intercede por mí y le dice al jefe, sabes, pues Fernando tiene una muy buena lógica, o sea, yo meto las manos al fuego por él, porque yo creo que sí puede aprender. Y la verdad es que si no, pues si no hubiera sido por este amigo, por Arturo, que hoy en día ya no está con nosotros, que, que ya falleció, si no hubiera sido por él, la verdad es que no sé qué habría sido de mí. No, no habría continuado esta carrera tan bonita que fue la programación. Pero bueno, entramos a trabajar, esto ya fue en el 2012. Me acuerdo que mi primera actividad que me pusieron era pues traducir, ni siquiera programar, era hacer una traducción en un proyecto de software que se estaba desarrollando. Y a la par, mi amigo me dijo, sabes, ponte a hacer este proyecto, es un proyecto de demostración que te va a enseñar muchísimo de la parte de programación. Y ya lo empiezo a ver, era un librito, no sé, unas 150 páginas, era un solo proyecto, pero mencionaba todo lo que se estaba trabajando ahí sobre ese lenguaje y sobre un modelo de programación que se llama MVC. Entonces lo empiezo a desarrollar, lo empiezo a avanzar, el proyecto tenía algunos errores, quiero pensar yo que eran a propósito para que uno como programador los descubriera y los solucionara. Y lo hice un poquito más rápido de lo que estaba pensado, ¿no? Entonces, lo termino, le digo a mi amigo le dice al jefe y me empiezan a asignar mis primeras tareas de programación. Y a diferencia, digamos, de lo que había desarrollado yo previamente en mis otros trabajos, la programación me gustaba muchísimo porque, y lo repito, lo decía al inicio, creo que es algo que si se pudiera comparar con una carrera, yo lo compararía con la parte de arte, las carreras creativas, porque uno puede saber código, así como uno puede tener un pincel o una computadora para diseño gráfico, por ejemplo. Pero si no es tu creatividad la que se expone, solamente estás repitiendo lo que alguien más ya hizo. Entonces, la programación te da eso. La programación es una herramienta, el lenguaje en código es una herramienta que te permite crear prácticamente lo que tú quieras y hacer cosas que antes no existían. Por eso es que me gustó y por eso es que a pesar de que no era propiamente lo que yo había estudiado, es algo que yo decidí que quería hacer. Tuve que abandonar ese miedo a que no era la carrera que estaba ejerciendo, a que iban a decir los demás de mí, de que prácticamente estuve 4 años, 3 años y medio sin ejercer lo que yo quería y que ahora estaba cambiando totalmente de área. Entonces, pues ya, empecé a trabajar,
Seguí trabajando en esa empresa desde el 2012 hasta prácticamente cuando inicié el proyecto de Intelligent Chatbots, lo cual también es una historia muy interesante. Resulta que en la empresa donde estaba trabajando en desarrollo de software, pues nos pedían conocer las últimas tecnologías e innovar. Y justo en el 2016 es cuando surge la tecnología para desarrollar inteligencia artificial por parte de Microsoft. Me toca a mí ser quien experimentara esa tecnología dentro de la empresa y desarrollo el proyecto MemeBot, que era literalmente un chatbot para hacer memes, que lo hice por las pláticas que había tenido con mis amigos, con los que me reunía siempre a jugar videojuegos, porque yo les decía, sabes, lo que pasa es que yo hacía muchos memes, ¿no? Y siempre decían, oye, ¿cómo es que tienes tiempo de hacer memes? Y la realidad es que pues yo lo hacía con el método antes de Meme Generator, ¿no? De estas plataformas que te permiten hacer memes. Buscaba una imagen, la pegaba en Paint y le ponía textos, ¿no? Pero llegué a desarrollar una habilidad muy buena para hacer esto de forma muy rápida. Entonces, bromeando con mis amigos, sobre todo con mi amigo Roberto, con mi amigo Lalo, les decía, sabes, yo te voy a hacer una aplicación para que tú también hagas tus memes. Entonces, cuando empiezo a estudiar esta tecnología de inteligencia artificial, dije, bueno, pues es el momento. Tengo ya ciertas herramientas. Aparte, me había inscrito 6 meses antes, me había inscrito a una escuela en línea, sobre todo porque todo lo que yo sabía de programación pues era totalmente teórico, no tenía una base, ¿no? O una carrera que me respaldara. Entonces decido que era momento, era un buen momento para volver a estudiar. Me meto a esta escuela en línea, tomé un curso completo porque yo quería saber cómo se tomaban las decisiones, ¿no? Cuando se hacía el código, ¿por qué decides implementar esta estrategia en lugar de esta? Y todo eso yo no lo sabía, o sea, cada que yo necesitaba algo, pues le preguntaba a mi amigo y era quien me orientaba. Entonces, así fue como había aprendido a programar, pero sí necesitaba tener una formación, digamos, un poquito más en forma, más formal. Me meto a esta escuela, adquiero nuevas habilidades en el desarrollo y está la oportunidad de hacer este proyecto para mis amigos, para que pudieran hacer memes. Entonces, surge de ahí el proyecto MemeBot. Se lo paso a mis amigos, evidentemente, ellos se lo pasan a otros amigos y empieza a funcionar, empieza a trabajar con una base de usuarios poquitos. Creo que en el momento más fuerte llegaron a ser 100 usuarios a la semana, probablemente, porque además yo lo compartía en grupos de internet, en foros, que utilizaran este proyecto. Y estaba bien padre, o sea, porque la parte que usaba inteligencia artificial era literalmente tú le podías decir, ya fuera escrito o con voz, memebot, hazme un meme de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Entonces ya buscaba la base de conocimientos y le agregaba los textos y te entregaba el meme, ¿no? Esa es la historia de cómo surge MemeBot. Después se da la oportunidad de que Microsoft lanza una convocatoria para generar el catálogo oficial de chatbots de Skype, que era esta plataforma de comunicación previa a Microsoft Teams. Y decido postular a MemeBot. Entonces, me lo rechazan inmediatamente y no porque fuera malo, sino porque ya había otro chatbot que hacía lo mismo. Revisamos con el equipo, bueno, con mis amigos, con Angie, revisamos el proyecto y vemos que MemeBot estaba mejor. O sea, la tecnología que habíamos usado nosotros era un poquito mejor que la que tenía el otro proyecto. El otro estaba muy sencillo. Entonces, y este es un consejo, tal vez el mejor consejo que yo pueda dar, si es que tuviera la autoridad de dar alguno, que tienes que hablar. O sea, no te puedes quedar callado. A pesar de que seas una persona tímida o que creas que las cosas las puedes arreglar tú solo, creo que es muy importante hablar, comunicarte. Y entonces yo decido escribir al equipo de selección de los proyectos y decirle, oye, por favor, échale otro ojito, ¿no? A mi proyecto porque creo que tiene mejores características que el proyecto que está actualmente. Mando el correo electrónico, el equipo editorial en ese entonces estaba en Inglaterra. Y ya me contestan, sabes, lo hemos revisado, está muy bien lo que hiciste con el proyecto MemeBot, entonces pues te vamos a dar la oportunidad. En cualquier momento se van a comunicar contigo para avisarte que MemeBot ha sido aceptado en el catálogo oficial de Skype.
Solamente te pedimos que por favor, pues prepares todo, ¿no? Que prepares el proyecto, prepares la infraestructura, porque se te van a venir usuarios de todo el mundo. Yo dije, ok, no te preocupes. Yo ya tomé mi curso en línea de programación. Llevo algunos años programando, creo que sea lo que me dedico, ¿no? Cuando realmente no tenía ni idea de lo que podía pasar. Y jamás se me va a olvidar esta fecha. Fue el 22 de septiembre de 2016. Ya me habían avisado previamente que el proyecto iba a comenzar a estar en línea. Creo que nunca me había puesto a pensar por qué me habían avisado en la tarde. Hasta este momento lo estoy pensando. A mí me llegaron las notificaciones en la tarde porque estaba amaneciendo, ¿no? En Inglaterra y era cuando iban a dar oficialmente de alta el proyecto Memebot. Entonces, recuerdo mucho que estábamos fuera de la casa y esta historia es increíble porque es una historia de fracaso. Y las historias de fracaso son las mejores si sabes encontrar cuál es la vuelta, ¿no? Cuál es el aprendizaje de las cosas que fallan. Resulta que dan de alta Memebot en el catálogo oficial. Nosotros estábamos fuera de la casa, andábamos en un asunto personal, familiar, en un hospital. Me llega el correo de la aprobación y de repente me empiezan a llegar notificaciones porque una de las prácticas que yo tenía era que poníamos un sistema que se dedicaba a monitorear el estado de salud de todos los elementos de los proyectos, ¿no? Entonces, pongo un sistema, tenemos un sistema que me notifica por correo electrónico de las fallas o de lo que pueda estar pasando y me llega un correo y me llega otro y me llega otro y me empiezan a llegar decenas de correos en minutos y yo no sabía qué estaba pasando, porque aparte no estábamos en la casa, no podía entrar a mi computadora y ver lo que estaba sucediendo con el proyecto Memebot, pero pues empezó a colapsar todo el sistema. Creo que hubo cierta calma cuando me dejan de llegar correos y dije, bueno, a lo mejor el sistema se arregló solo. Eso pasa, ¿no? En programación. Eso pasa en desarrollo de software, que las cosas se arreglen solas. Lo que había pasado era que el sistema que estaba monitoreando los errores había colapsado. Cuando tenemos oportunidad de regresar a la casa y revisar el proyecto, resulta que todos los sistemas que podían fallar habían fallado. Se cayó la página web, se cayó la base de datos, se cayó el sistema de monitoreo de errores, el sistema de almacenamiento de archivos se cayó también. Eso fue el jueves. El viernes ya había arreglado yo algunas de las cosas. Posteriormente, esto fue el 22 de septiembre. Estábamos a una semana de iniciar octubre prácticamente. Y se da en octubre la caída de la que yo estoy más orgulloso. Esa es la buena. Porque el 1 de octubre se cae todo. Se cae todo el proyecto. La infraestructura no estaba diseñada para soportar tantos usuarios. Recuerdo cuando estuve revisando las métricas, les decía hace rato que normalmente teníamos más o menos unos 100 usuarios a la semana. El primer fin de semana tuvimos alrededor de 10,000 usuarios y así nos seguimos con ese ritmo, ¿no? Un ritmo de crecimiento, porque el proyecto además estaba siendo muy bien aceptado por la comunidad. Recuerdo que pero les decía la caída del 1 de octubre. La caída del 1 de octubre está padrísima porque resulta que Microsoft nos daba un crédito a nosotros para llevar a cabo este tipo de proyectos de experimento, digamos. Y dentro de las partes que integran un sistema de inteligencia artificial, pues está la parte del análisis del lenguaje natural. Y resulta que teníamos un número de usos para todo el mes y Memebot se los echó el primer día. Así. O sea, yo recuerdo mucho que tuve una llamada por teléfono con mi mamá y yo estaba muy emocionado y también estaba muy nervioso porque no sabía qué iba a pasar. Pero sabía que este tipo de historias son las que más adelante se cuentan, como yo se las estoy contando ahorita. En ese momento yo tenía mucho miedo porque no sabía qué iba a pasar. Pero de lo que estaba seguro es que mi vida no iba a ser la misma a partir de entonces. Porque todos conocemos estas historias, ¿no? De cosas que se hacen virales y que tienen muchísimo éxito y a partir de ahí la gente se hace millonaria y todo, ¿no? Y dije, bueno, tengo que prepararme para ser millonario seguramente.
voy a tener que tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Bueno, spoiler alert, ¿no? Memebot no me hizo millonario, Memebot no generó un solo peso directamente, pero nos dio la oportunidad de empezar este desarrollo de esta nueva tecnología que estaba en el mercado. Entonces, pues, ¿qué hice? Pedir ayuda, nuevamente, nunca te debes quedar callado, sobre todo cuando tienes una oportunidad tan grande como esta. Y dije, bueno, vamos a ver el poder de las redes sociales. Y me metí a Skype, me metí a LinkedIn y puse ahí, creo que no he checado el historial, si todavía está el mensaje por ahí, no sé si se pueda, pero puse una publicación. Por favor, así con mayúsculas, signos de admiración, ¿no? Necesito un contacto dentro de Microsoft porque tengo un proyecto que necesita su apoyo. Y alguno de mis contactos me contesta inmediatamente. ¿Sabes? Contacta a Paco Corona. Paco Corona es el bueno dentro de Microsoft. Ojalá y en algún momento vea este video, Paco. Porque pues es lo que hice exactamente, lo busqué, le escribí y Paco en toda su amabilidad y la gran persona que es me dijo, ¿sabes? No es conmigo directamente, pero te paso el contacto de con quién es. Y es una persona que se llama Aníbal, que en ese momento trabajaba dentro de Microsoft. Pues ya le cuento de qué trata el proyecto Memebot y lo que estamos haciendo y los miles de usuarios que tenemos y que mi preocupación es que el proyecto está saliendo muy caro y que no lo puedo mantener y necesito el apoyo de Microsoft. Entonces me dice, ¿sabes? Sí, hay una oportunidad, te podemos apoyar, pero nos interesa mucho platicar contigo, por favor, pues date una vuelta, agendamos por ahí alguna fecha y vente acá a las oficinas de Microsoft para que platiquemos. Estuvo increíble porque dije, órale, no sabía que la gente tuviera tanto gusto por hacer memes y una empresa tan grande además, ¿no? Entonces, pues ya nos presentamos allá en la oficina, en las oficinas de Microsoft en Santa Fe, pensando que íbamos a ir a platicar de memes, ¿no? Entonces llegamos, una oficina llena, 15, 20 personas para escucharnos platicar de memes. Y pues ya, ¿no? Les cuento el proyecto y les digo pues lo que necesitamos, era básicamente crédito para mantener el proyecto funcional. Y me dicen, ¿sabes? No, de eso no te preocupes, o sea, sí te vamos a apoyar, vas a tener el crédito, te lo habilitamos ahorita en 1, 2 días, no pasa nada. Pero nos interesa mucho saber lo que estás realizando con inteligencia artificial, porque hay clientes ya en el mercado que quieren utilizar estas soluciones de Microsoft y no tenemos alguien que las provea, ¿no? Dije, wow, o sea, qué gran oportunidad, qué genial. Entonces, nos dicen, si les interesa, pues constitúyanse como empresa y ya tenemos un cliente para ustedes. Entonces, eso es lo que hacemos inmediatamente, la constitución. Esto fue octubre. Se dan todos estos, digamos, estas pláticas previas de lo que se iba a realizar con el cliente, los acuerdos respecto a los costos y todo eso. Y en enero estábamos desarrollando nuestro primer proyecto de inteligencia artificial para la cadena de clínicas oftalmológicas Sala 1. Entonces, pues comenzamos a trabajar. Memebot se mantuvo todavía funcionando 2 años posterior a eso. Llegamos a tener 2 millones de usuarios cada mes. Y el proyecto no generó ni un solo peso. Digo, tampoco es porque fuéramos tan malos, ¿no? O el proyecto no tuviera la oportunidad. Realmente la tecnología apenas iba iniciando y los proveedores de la tecnología todavía no sabían cuál iba a ser el modelo de negocio para este tipo de cosas. Entonces, digamos, en los términos de uso, estaba prohibido que nosotros metiéramos, por ejemplo, publicidad. Y no teníamos forma de monetizar el proyecto. Por eso hace unos días puse la publicación que tal vez algunos llegaron a ver en Facebook de que Memebot fue una oportunidad que tuve en su momento de desarrollar tecnología y que no supe monetizar, que no supe convertir en un negocio, pero el nuevo proyecto que traemos, que es Wikiaprendo, es nuestra segunda oportunidad, ¿no? Prácticamente que es 6 años después, 5 años y medio después de que hicimos el proyecto Memebot, está la oportunidad ahora de llevar a cabo otro proyecto que es Wikiaprendo. Digamos que
en su momento, y si eres emprendedor, seguramente lo sabrás, no puedes dedicarle o poner todas tus esperanzas en el emprendimiento porque necesitas comer, necesitas ingresos. Y a pesar de que ya habíamos comenzado a desarrollar, todavía no era suficiente como para decir pues que iba a dejar el trabajo que tenía en ese momento. Pero llega un punto en el que era prácticamente insostenible, sobre todo porque yo necesitaba tener muchas reuniones, necesitaba estar muy al pendiente del desarrollo de los proyectos de chatbots y tenía mis actividades también en la empresa en la que estaba trabajando. Y no hubo de otra más que tener que salirme. Para esto, pues ya habíamos desarrollado ya varios proyectos, ya teníamos ahí una base, digamos, ahorrada que podíamos utilizar. Coincide con que en ese momento mi gran amigo y compadre Suri necesitaba trabajo y le dije, sabes, te conozco, eres de toda mi confianza, pues vente con nosotros, ayúdame. Y más adelante se da la oportunidad también de que mi cuñado Isa también entre a trabajar con nosotros y fuimos, digamos, el equipo fundador de la tecnología. Seguimos avanzando, seguimos desarrollando nuevas tecnologías y procuramos siempre mantenernos al frente, ¿no? Al menos en lo que desarrollamos, procurar siempre ser punta de lanza. Entonces aquí hay muchas cosas que se pueden obtener, digamos, de esta experiencia, pero la más importante y la más relevante es decir, es la razón por la que quise hacer esta pequeña plática, que no está mal cometer errores, no está mal equivocarse. Yo escogí mal mi carrera y hoy en día lo puedo decir con toda la confianza porque hay por ahí una plática de Steve Jobs que da en una universidad en la que dice que es imposible saber si las decisiones que estás tomando son las mejores decisiones. Hasta que las ves desde el futuro, hasta que las ves hacia atrás y dices, mira, es que si no hubiera hecho esto, no sería o no tendría o no estaría en donde estoy ahora. Es imposible saber lo que va a pasar antes de que lo veas, ¿no? Con la perspectiva que te da el tiempo. Hoy en día puedo decir que escogí mal mi carrera, pero eso me llevó a conocer la programación. Escogí mal a lo mejor las primeras actividades que iba a hacer, pero eso me puso en perspectiva de que era momento de tomar una decisión, de que no pasa nada si pierdes tiempo, sobre todo cuando eres tan joven. Y yo entiendo a los jóvenes de verdad cuando dicen que, o cuando se sienten con miedo y no saben lo que van a hacer con su vida y no saben si la carrera que escogieron es la carrera adecuada. Yo te diría, pues, si tienes la oportunidad, si no tienes otra oportunidad, haz lo que puedes con lo que tienes. Porque probablemente yo sí tenía más oportunidades y decir que no las tuve completamente sería tonto, porque a pesar de que en la familia hubo carencias, a pesar de que muchos de a lo mejor de los del pueblo no tenemos las ventajas que tienen las personas en la ciudad, tampoco puedo decir y ponerme en el papel de víctima de que yo era una persona sin posibilidades, porque eso sería totalmente falso. Yo tuve la oportunidad de tener una familia que me acompañó, a mi mamá, que siempre dio todo por sacarnos adelante. Y muchas personas no lo tienen, o sea, muchas personas van al día, o sea, de verdad, no podemos contar una de esas historias de yo vengo desde abajo cuando sabes que no es cierto. A lo mejor me ha tocado luchar, pero las personas que de verdad están abajo son las que van al día, las que no tienen que comer en el día o las que solamente van a comer una vez al día, perdón. Esas son las personas que de verdad están abajo, las que no tienen el privilegio de estudiar. Ajá. Entonces, ahí es cuando surge este compromiso de hacer algo por la educación. Cuando te das cuenta que si, en mi caso, por ejemplo, no hubiera estudiado, no hubiera tenido la oportunidad de tener internet y de haber estudiado programación por mi cuenta cuando
cuando ya lo había hecho o de haber estudiado, digamos, en la escuela en línea, por mi cuenta totalmente, y que eso llevó a convertir totalmente lo que venía haciendo como carrera, te das cuenta que la educación y sobre todo cuando alguien lo busca por su propia cuenta, pues vale muchísimo la pena. Y lo que les decía al principio, o sea, la educación formal como tal en la universidad no es necesariamente lo que te va a llevar a dedicarte a lo que quieres, pero es una muestra de lo que estás dispuesto a hacer o a sacrificar por lo que, por lo que quieres lograr. Y yo ya tenía el sueño. Yo conocí y hace unos días compartí una conferencia y un libro que se llama La Última Lección de Randy Pausch. Randy Pausch fue un ingeniero que se dedicó totalmente a educar y a crear una plataforma para que la gente, no necesariamente programadores o ingenieros, pudieran crear animaciones o videojuegos sin necesidad de saber programar, democratizando el acceso a este tipo de tecnologías a cualquier persona. Y ese ingeniero, ese doctor, porque se dedicó a la academia de prácticamente toda su vida adulta, es la muestra de lo que uno como profesional debería buscar. Ok, sí desarrolla, sí genera innovación, pero si esa innovación se queda guardada y si no tiene un impacto real en la sociedad, pero en la sociedad la que de verdad no tiene nada, pues no sirve, no sirves como ingeniero, ¿no? Hay una frase por ahí, no recuerdo de quién es, pero dice, creo que es, bueno, no voy a decir porque me estoy arriesgando, ¿no? A cometer una ignorancia, un acto de ignorancia. Pero decía, si no sirves para servir, no sirves para vivir. Y, y entonces es cuando nosotros analizamos nosotros como Intelligent Chatbots, como empresa, analizamos el papel que tenemos realmente en la sociedad una pyme innovadora, desarrolladora de tecnología. ¿Cuál es el compromiso que tenemos ahora con la sociedad? Y como les había dicho antes, cuando tuve la oportunidad de dar clases, descubrí que la educación era algo para mí, algo que me gustaba mucho. Y mi sueño era tener esa escuela, ¿no? Una escuela rural en la cual hubiera toda la tecnología y los niños tuvieran el acceso al conocimiento más reciente y no tuvieran que estarse preocupando, no tengan que estarse preocupando por qué van a comer ese día, ¿no? Porque pues, pudiéramos llegar a ese momento en que, ojalá, y así sea, esta empresa en la que estoy ahora pueda dar lo suficiente para mantener ese proyecto. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer, no? Con el hoy, el día de hoy. El día de hoy estamos todavía, probablemente, en los últimos meses de una pandemia pues que tuvo muchísimo impacto en la vida de todas las personas. Y platicando con la familia, con los amigos, les decía, es que los estudiantes, las y los estudiantes de hoy en día están en un sufrimiento mucho mayor de lo que pudiéramos haber vivido nosotros. O sea, siempre se hacen muchos memes y muchos chistes cuando de mis abuelos me contaban que así iban a la escuela, ¿no? Y ponen a alguien que va en la nieve y que lo va persiguiendo un oso y eso, ¿no? Y es un chiste porque a lo mejor así nos los cuentan, ¿no? Y a lo mejor, no digo quitando la parte del oso, pero sí puede tener cierto sentido cuando nos platican nuestros padres, nuestros abuelos que iban a la escuela, iban descalzos, iban sin comer, etcétera, ¿no? ¿Y qué nos van a contar las generaciones futuras? ¿Qué les van a contar a su descendencia las generaciones futuras que prácticamente llevan 2 años encerrados, 2 años sin ver a sus amigos y amigas, tomando clases a distancia, sin el aprendizaje que se esperaría? Creo que cuando pase todo esto, como sociedad deberíamos hacer una fiesta para recuperarles ese tiempo perdido a las infancias y las adolescencias. Porque ellos están sufriendo lo que ni nuestros abuelos ni sus abuelos llegaron a sufrir. Algo como lo que está pasando hoy en día a través de la contingencia por la COVID-19, pues no se veía desde la gripe española. Prácticamente 100 años después de que no pasaba algo tan fuerte. Y si lo pudiéramos comparar con algo similar, pudiéramos hablar de la Segunda Guerra Mundial,
en los países en los que tuvo un impacto tan fuerte, en los países donde se tuvo que suspender toda actividad, donde murieron muchas personas, probablemente eso sea lo más cercano, ¿no? Entonces, basta con esa tontería de la generación de cristal. Esta generación, uff, lo que nos espera con ellos. O sea, personas fuertes, resilientes, que están viviendo algo que nosotros nos tocó vivir. Y yo les diría, no tengan miedo a cometer errores, no pasa nada si escoges mal tu carrera, si decides salirte, no pasa nada. Si no eres el mejor en la escuela, no pasa nada. Busca seguir tus sueños, busca hacer lo que a ti te gusta, ser feliz, estar bien de salud. Y vaya, por esta situación, por las infancias de hoy en día, es que decidimos hacer el proyecto Wikiaprendo. Para quien no lo conozca, entra a wikiaprendo.com y te vas a encontrar con una inteligencia artificial a la cual le puedes preguntar cualquier cosa académica, desde primaria hasta bachillerato, y te va a dar por ahí los libros, ¿no? En los cuales puedes checar este conocimiento. ¿Por qué lo hicimos? Pues porque vimos, ¿no? Cómo estaban sufriendo los niños. Me tocó ver a mis sobrinos, sobrinas, todo el día haciendo tarea, todo el día, ya sea viendo las actividades de Aprende en Casa o escuchando los audios que les mandaban los maestros, viendo los videos que les mandaban las y los maestros. Y a veces los papás un poco desesperados, porque imagínate, eres un papá, sales, no sé, de donde hayas estudiado y juras que jamás vas a enfrentarte al mínimo común múltiplo otra vez, ¿no? O a la suma de fracciones. Y resulta que por situación de la pandemia ahora lo tienes que hacer. Tienes que ver cómo enseñarle a tu bendición, porque las condiciones no están para que las niñeces estén en la escuela. Entonces creamos Wikiaprendo por ellos y ellas, para ellos y ellas, los papás, los tutores, las y los niños, para que tengan quien les ayude en cierta medida a resolver un poquito, a encontrar un poquito de guía en su conocimiento. El proyecto Wikiaprendo tiene el objetivo de ser ese enlace entre los docentes y los alumnos, para que no estén totalmente solos al momento de hacer sus tareas, al momento de estar en la escuela. Entonces, las personas que lleguen a ver este video, no sé si hay alguien conectado realmente, pero si hay alguien que lo llega a ver en grabación o lo llega a ver más adelante y aguantó quedarse hasta aquí, les pido con todo el corazón que compartan ese proyecto, que se lo compartan a sus conocidos, ya sean padres, ya sean madres, tutores, docentes, pero sobre todo con las niñeces y las adolescencias, para que lo ocupen, lo utilicen. Es totalmente gratuito. No existe la mínima intención de que en su momento un estudiante, un padre de familia, una institución pública tenga que pagar por ello. Quien tiene que pagar por ello es el gobierno y estamos en pláticas con ellos porque esto tiene que llegar en primera instancia y caminando lentamente al estado de Hidalgo, idealmente a todo el país y esperemos que a toda Latinoamérica. ¿Qué habría hecho diferente si tuviera la oportunidad del memebot que se hizo viral con el conocimiento y la experiencia que tengo hoy en día? Bueno, ya lo veremos, porque ahora el proyecto es Wikiaprendo. Seguimos trabajando con nuestros clientes, con las personas que nos tienen la confianza para llevar a cabo sus proyectos, pero el compromiso social está ahí y es apoyar a las infancias, a las niñeces, para que tengan un poco de acompañamiento en esta etapa tan difícil. Creo que esto es todo básicamente de lo que quería platicar. Me da gusto haberlo hecho en este aniversario. Hace 10 años que decidí cambiar de carrera. Hace 10 años que decidí que lo que había estudiado no era necesariamente lo que quería hacer en la vida. Pasé 4 años desde que salí hasta que me dediqué a hacer lo que hago hoy en día, al desarrollo de software.
y cometí muchísimos errores, a pesar de siempre tener esta ideología de esforzarme mucho y ser el mejor. Las decisiones que tomé a lo mejor en su momento me causaron mucho estrés porque no eran las mejores, porque sentía yo que el mundo se me iba a venir encima y que no sabía qué iba a hacer con mi vida. Pero creo que la conclusión que pondría yo sobre la mesa es, si encuentras una pasión, que en mi caso son dos, es la programación, la tecnología y la educación. Si tienes una pasión, síguela. Si tienes a tus papás, a tus tutores que te pueden apoyar para que cometas los errores hoy en día en la vida, síguelo, hazlo. A pesar de que tal vez no somos las personas más privilegiadas o no tenemos acceso a los recursos que tal vez quisiéramos, debemos reconocer que vivimos la mayoría, y si estás viendo esto a través de internet, seguramente formas parte de esto. Somos parte del privilegio que tenemos acceso a la tecnología, a la educación, al internet, a los libros, que muchas personas no tienen. Entonces, probablemente nos hemos enfrascado mucho en lo que no tenemos, en lo que carecemos, cuando deberíamos hacerlo en lo que sí tenemos, en el apoyo, en la familia, en quién nos puede ayudar a lograr esto. Entonces, quise hacer esto para hacer hincapié y hacer énfasis en esa brecha de 4 años que yo perdí entre comillas, ¿no? Porque realmente me permitieron conocerme un poco mejor a mí, conocerme como persona, de lo que estaba dispuesto a pagar con el estrés, con mi salud, con la insatisfacción laboral. No sé qué habría pasado si yo me hubiera quedado en ese trabajo, ¿no? No habría existido nada de lo que he tenido oportunidad de conocer y de hacer. Y todo lo que la oportunidad de ser empresario me ha dado. Vamos a ver si hay alguna pregunta en Facebook, porque se me olvidó que estaba transmitiendo en vivo en Facebook. Solamente estaba grabando. Saludos. Excelente. Pues no sé si alguien quisiera... Esta fue una plática unilateral, pero estaría padre que fuera una plática de ida y vuelta. Si hay alguien ahí en Facebook que quiera poner una pregunta o algo que le gustaría que platique antes de cerrar este espacio, estoy abierto. Vamos a ver si alguien pone alguna preguntita. Hay 8 personitas conectadas. Muchas gracias. Muchas gracias. De todos modos, esto se va a quedar grabado. Lo voy a dejar en Facebook y después lo voy a publicar en YouTube también, por si alguien lo quiere compartir por ahí con algún adolescente o alguna niñez que se sienta un poco extraviada en este momento en su vida. Bueno, creo que no. Creo que no hay preguntas. Solamente, pues lo que me queda pues es agradecerte por haberme dado esta oportunidad de platicarte esta historia. Muchas gracias. Más adelante buscaré el espacio para cuando haya otra oportunidad de... mira, saludos, mami, saludos. Saludos, Gam, Ro. Saludos, Nati, y saludos a mi hermano, Willy. Creo que no hay preguntas. Última oportunidad, algo que comentar. Hola, Yare. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme y por escuchar esta historia. La verdad es que no me canso de contarla y faltaron muchas partes. Tengo el plan de escribir el libro en algún momento. ¿Es en serio? O sea, sé que parece broma, pero no. Creo que sí hay algunas cosas por ahí que pudieran servirle de algo. ¿Algún reto pendiente? Mira, la verdad es que estoy muy emocionado con el proyecto Wikiaprendo. Me encanta, me encanta decir ahorita que ya estamos en pláticas con gobierno federal. Y es increíble, y de verdad me dio este conocimiento hace unos días mi amigo Amílcar, de que se necesita visión para hacer las cosas. Pero se me hace increíble, de verdad, y esto es
no le digan a nadie, pero me atendió más rápido Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía a nivel federal, que las personas de mi municipio, de mi pueblo. Yo creo que están un poquito ocupados, ¿no? Entonces, a lo mejor todavía no se enteran. El reto que yo tengo es que este proyecto Wikiaprendo inicialmente tiene que estar, al menos inicialmente, en todas las escuelas de mi municipio, que es el municipio de Tlanchino, para los que no sepan. Entonces, ese es el reto que tengo inmediato, pero honestamente yo estoy tan emocionado con este proyecto que yo sé que dentro de un par de años, tal vez, los voy a volver a convocar aquí en Facebook y les voy a contar cómo Wikiaprendo llegó a toda América Latina y que la idea y el sueño que yo tengo de hacer esta escuelita rural, pues ya no sea necesario por la incidencia que pudiéramos llegar a tener con este proyecto para todas las niñeces y adolescencias de Latinoamérica. Y yo creo que el proyecto lo puede lograr. Yo estoy convencido de que tecnológicamente tiene la capacidad de hacerlo y estamos también ya por ahí buscando a personas que nos ayuden en la validación, sobre todo porque yo quiero saber lo que los usuarios reales tienen que decir al respecto, cómo se puede mejorar, qué más le hace falta, qué cosa está de más a lo mejor. Y pues ese es el reto. Ya tuvimos la oportunidad y tuve el privilegio de estudiar y tuve el privilegio de tener una beca completa en la Universidad La Salle y aunque no fue mi carrera, pero me permitió conocer lo que estoy haciendo y conocer a muchas personas que admiro y que me han dado la oportunidad de crecer como persona. Entonces tuve ese privilegio de estudiar, de tener una carrera y pues lo que yo diría es que como si algo que me quedó muy grabado como lasallista es pues que eres parte de una sociedad y que eres parte de una comunidad y que la comunidad solamente se mantiene cuando está unida. Entonces, les repito, el proyecto Wikiaprendo es total y absolutamente gratuito y no se les va a cobrar nada a los papás. Si se le va a cobrar a alguien, vamos a ver a quién le cobramos, ¿no? Pero probablemente sea gobierno o tenemos que buscar por ahí alguna fundación que en su momento lo fondeé. De momento, actualmente lo estamos fondeando nosotros desde Intelligent Chatbots. Todos los gastos corren por nosotros y todo es por las niñeces y las adolescencias que en este momento necesitan un empujoncito para ayudarles a superar esta etapa de la educación a la distancia. Bueno, creo que ya no hay nada más en los comentarios. Un saludo, señora Coco. Muchas gracias por siempre estar pendiente y por siempre motivar a seguir adelante. Pues entonces, si no hay ningún otro comentario, ninguna otra duda, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en esta plática y pues no tengas miedo a equivocarte. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Sigue tus sueños. Si estás viviendo ahorita un momento difícil, esto va a pasar y más adelante te vas a acordar de esta etapa y vas a decir, ¿te acuerdas lo difícil que estaba? ¿Te acuerdas que caminábamos por la nieve y nos perseguían los osos para ir a la escuela? Muchas gracias por acompañarme. Que tengas un muy bonito día. Y comparte Wikiaprendo. Soy Fernando Galván. Nos vemos más adelante.